Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Vamos a ver lo que dice ahora, los versículos 9 y 10 de Apocalipsis capítulo 3. Estamos estudiando Apocalipsis capítulo 3 de la iglesia de Filadelfia, con estos mensajes, iglesia de Cristo, una iglesia viva, una iglesia fiel. 2 de las 7 fueron iglesias fieles. Las otras 5, no que no eran fieles, pero tenían que ajustar algo, arreglar algo que ya habíamos visto anteriormente. Iglesia fiel en Filadelfia, Esmirna. Después miraremos la iglesia de la Odisea, una iglesia a la cual el Señor a sus miembros y al ministro no le da ninguna alabanza, sino bochorno. ¿Qué dicen los versículos 9 y 10 de estas dos grandes esperanzas? Dice así: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son unos mentirosos. Ahí está la primera de las esperanzas y los reclamos, porque un reclamo aquí, y una gran liberación, vamos a ver. El primer reclamo de esa gran esperanza que tenían y la liberación la vamos a ver por partes, versículos 9 y 10. Primero, aquí hay un reclamo que si se cambia para bien, podrían tener una hermosa esperanza. Dice, de nuevo repito, versículo 9: he aquí, yo entrego a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino a Satanás. Déjenme dar un paréntesis histórico y bíblico aquí. Ustedes recordarán de que los judíos que se encontraban allí en Filadelfia decían que los únicos que tenían la llave para dejar entrar o sacar o eliminar a lo que ellos quisieran del reino de los cielos eran ellos. Un error. Ni Pedro tiene la llave, ni el Papa tiene la llave, ni nadie tiene la llave más que Jesús. Y a través de él es que hay que entrar al cielo de la vida eterna, y se arrepienten y se convierten en estos judíos. Había un grave problema, y el problema era que le hacían la vida imposible a nuestros amados hermanos cristianos con esas amenazas de que no podían enseñar, de que no podían, bajo ninguna circunstancia, predicar el mensaje de Jehová, el Dios de los hebreos. Mentira, una falsedad. Lo vamos a ver en Romanos, lo vamos a ver en Gálatas. Entonces, aquí se sentían los hermanos de Filadelfia muy tristes, porque estamos hablando del judaísmo, estamos hablando de un grupo religioso, eclesiástico, con mucho poder político y mucho poder religioso. Ustedes recordarán que el Mesías, nuestro Señor y Salvador Jesús, iba a venir de esa nación. Abraham, padre de la fe, Isaac, Jacob, y toda aquella genealogía que vemos, Rahab la ramera, y un grupo de personajes, en Hebreos 11, que venía el Señor. Isaías, el príncipe de los profetas, es el profeta que más habló de la venida de Jesús a esta tierra.
como profecía, y se cumplieron todas. Entonces aquí los judíos, como nación muy poderosa, control de la palabra del Señor, según ellos, sinagoga, una entidad muy respetada en la antigüedad. ¿Qué pasó aquí? Decían los hermanos. Había una propaganda falsa. Y el que estaba detrás de esa propaganda falsa y mentirosa era el diablo, como dice aquí. Jesús, los falsantes y los que son mentirosos. Sinagoga de Satanás. Esa sinagoga se encontraba en Filadelfia, donde estaba la iglesia de Cristo. Entonces, vemos que en varias expresiones de este mensaje de las iglesias de Cristo en Apocalipsis, que el Señor menciona en 3 ocasiones a la sinagoga o más como grupo de Satanás. Tiatira, esa iglesia de Tiatira, se había hundido hasta las profundidades del infierno. Esa iglesia, Tiatira, porque estaba enseñando la doctrina de Jezabel. Se había hundido hasta las profundidades del infierno. La iglesia de Pérgamo era una iglesia donde moraba el trono de Satanás. Donde moraba el trono de Satanás. Y donde moraba el trono de Satanás, el Señor quiere decirnos que allá en Pérgamo se encontraba la estatua, una de las estatuas más grandes del dios Zeus y del dios de la medicina llamado Esculapio. Entonces, los hermanos de Pérgamo, en esa congregación, se encontraba y moraba una doctrina del diablo. Y lo que muchas veces se adoraba en la iglesia no era Jesús, sino la idolatría inmoral, religiosa y satánica. Era tan así que Esculapio, el dios de la medicina, las personas que iban al templo, no a la iglesia, sino al templo, y muchos que salían del templo pagano a la iglesia, llevaban las ideas y propaganda de que se hacían sanidades en esos templos, y muchos cristianos de Pérgamo a la iglesia iban allí por las señales maravillosas que habían en las serpientes. Esculapio, el dios de la medicina. Ustedes se han dado cuenta cuál es la insignia del logotipo de la medicina que es. ¿Se han dado cuenta? Una estaca de una víbora enroscada. Yo creo que todos lo han visto. Aquellos que han estudiado medicina y aquellos que han visto el logotipo se dan cuenta de ello. ¿Por qué? Porque los antiguos creían, y muchos que estaban en Pérgamo, que la serpiente, un animal de la creación de Dios, muy sabio, muy astuto, y Jesús lo dijo: se manso como paloma y astuto como serpiente. Dice que la serpiente tiene mucha sabiduría, muy astuta, muy sabia, muy fría, muy. Pongan el reto ahí. Entonces ellos tenían esa fascinación por ella, allá en Pérgamo. Y la iglesia, hermano, que practicaban y enseñaban la doctrina de Jezabel y adoraban esta estatua de Zeus y de Esculapio, que hacían maravillas. Te recordarán los faraones en sus coronas de oro, con muchas piedras preciosas, tenían la cabeza de una cobra, porque ellos decían que la única sabiduría que había en la tierra era a través de este anfibio, reptil, porque un anfibio
en el agua, como también está en la tierra. Entonces, aquí en la iglesia, una iglesia fuerte y firme en Filadelfia, pero había judíos que le estaban haciendo la vida imposible. Entonces, ¿qué le dice Jesús a ellos? Como esperanza, no se preocupen. Se sentían tristes los hermanos, se sentían intimidados, porque los judíos le decían, ustedes no pueden enseñar a ese Cristo aquí. Nosotros somos los que tenemos la autoridad de enseñar a Dios. Se sentían un poco afligidos. Entonces, ¿cuál es la gran esperanza que el Señor le dice a ellos? No se preocupen. Esta gente son judíos. Lo que son es sinagoga de Satanás. Eso no es sinagoga de Satanás. Están adorando a Satanás. Están adorando al diablo. Jesús se lo dijo muchas veces a los fariseos y a los saduceos. Ustedes son engendros del diablo. Ustedes son malos. Como muchos cristianos hoy en día. Malos. Malos cristianos. Malos servidores. Entonces la gran esperanza que Jesús le da aquí en el versículo 9 es, no se preocupen, no le tengan miedo a esa gente. Ustedes no son nada. Ustedes están conmigo. Ustedes me aman. Ustedes están con el santo y con el verdadero, como dice el versículo 7. Ustedes están con el santo y con el verdadero. Entonces, hay varias reprensiones aquí en el versículo 9, la parte B, que el Señor le está reclamando a ellos. No tengan miedo. Le exige el Señor, no se preocupen. Yo les voy a dar un paso, no se preocupen. Y yo les digo a ustedes ahora que no se preocupen. A veces se levantan algún hermano, alguna hermana en contra de usted, hermano, en contra de algo que usted está enseñando, en contra de sus principios. Y es porque ese hermano o esa hermana, cuando está haciendo estas cosas, también no haga esto, no haga aquello, no predique, no enseñe, no evangelice. Hay un demonio. Hay un demonio ahí, hermano. Hay momentos en que el Señor dice, sí, predica. Hay momentos en que el Señor dice, no. La autoridad la da Él. No enseñe, pero aguanta. Momento apropiado. Ahora hay una sola persona, no, ahorita van a ver más, acuérdate. Para que tenga más alcance, para que tenga más enfoque y desarrollo del mensaje. Entonces, ¿qué vemos aquí? Le da la primera esperanza de aliento. Esa gente no son nada, olvídense de eso. Si se arrepienten van a hacer algo. Si esos que están ahí judíos se arrepienten, verdaderamente van a servir a mí. Pero mientras tanto no son nada, tengan miedo. Y la segunda esperanza que vemos aquí, mis amados hermanos, es que habrá una gran liberación. ¿Qué le dice en el versículo 9? Dice en el versículo 9, ahí mismo, que se van a postrar a sus pies. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he llamado. Oiga, qué esperanza da el Señor aquí. Pero no termina ahí, sigue con el versículo 10. El versículo 9 tiene dos esperanzas. No se preocupen lo que están diciendo ellos. Sigan para adelante. Y ellos, en segundo lugar, se van a postrar ante mis pies, y ustedes lo verán. Mis enemigos, esos judíos, se van a tener que doblegar. ¿Por qué? Porque oigan, dice Jesús a la iglesia de Filadelfia, oigan quién es el verdadero judío. Oigan quién es el verdadero judío, dice Jesús. Es el versículo 10. Tú has guardado mi palabra, mi paciencia, y yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene. ¿Por qué? Por lo que dice el Señor aquí. En Romanos 4:11. Romanos 4:11 dice el Señor. Y recibió la circuncisión con señal, como sello de justicia de la fe, que tuvo como padre Abraham, todos los creyentes circuncidados, a fin de que también ellos por la fe sean contados por justicia. Sean contados por justicia. La gran esperanza es que la liberación que el Señor nos ha dado es que somos el verdadero Israel espiritual de Dios, hermano. Eso es lo que dice aquí estos dos versículos 9 y 10. Esa gran liberación, ese gran rescate,
y ese gran gozo. Esta gran esperanza era dada a la iglesia de Filadelfia, fiel en ese tiempo. No se preocupen, que las sinagogas de Satanás son esos farsantes que están ahí, que me rechazan a mí, pero ustedes reconocen que yo soy el Hijo de Dios, como usted y yo, cristianos, reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios, porque todo aquel que rechaza a Jesucristo se hace enemigo de Cristo y amigo del diablo. Esos son enemigos míos y son sinagogas del diablo. Entonces, ahí no termina la historia de los versículos 9 y 10 de Apocalipsis 3. Oigan lo que dice Romanos 2, 28 y 29. Que, pues no es judío, oigan bien, no es judío el que lo es en lo exterior. La circuncisión que se hacía en el miembro masculino. No. Judío es todo aquel que lo es en el interior. La circuncisión del corazón, sentimientos, emociones y voluntad. No de letra, sino del espíritu. La alabanza del cual viene de los hombres. No viene, sino de Dios. Entonces, esa es la esperanza que usted y yo como iglesia y los hermanos de Filadelfia tenían. Que los verdaderos judíos, la verdadera raza de Dios en Cristo Jesús, somos usted y yo. No es que no desprecia la nación hebrea y judía de hoy en día, no me malentienden. No, porque Dios lo quiere y lo ama a ellos como también lo ama a nosotros. Pero ellos tienen que arrepentirse. Y todo aquel que está aquí que no conoce a Jesús, tiene que arrepentirse y bautizarse para el perdón de sus pecados, reconociendo a Jesús como su único Señor y Salvador personal. Eso es lo que el Señor dice aquí. No tengan miedo, no te preocupes. Ese es el verdadero judío. El verdadero judío es la persona que anda en los pasos de la fe de Abraham. Que anda en la fe de Abraham colocando a Jesús en primer lugar. Romanos 4:12. Abraham era el padre de la circuncisión. No solamente la circuncisión de la carne, sino del espíritu. El verdadero judío, dice aquí, Jesús es aquel que no lo es de raza terrenal, sino el verdadero judío es aquel o aquella persona que anda en los caminos como anduvo Abraham. Romanos 9, 6 al 9. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Estoy leyendo Romanos 9, 6 y 9. Ni por ser descendiente de Abraham son todos judíos, sino en Isaac se te le llama la descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos de Dios, los que son contados por la promesa, como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y daré a mi hijo. Gálatas 6, 16. El verdadero judío y el verdadero Israel espiritual en la iglesia de Cristo, a la cual usted y yo pertenecemos, como era la iglesia de Filadelfia, que era fiel, pura, santa y amaba el nombre de Jesús. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos, al Israel espiritual de Dios, que lo somos usted y yo. Entonces estos versículos 9 y 10 de Apocalipsis 3 lo tenía esa iglesia. No se preocupe. Gran esperanza es que ellos se van a arrodillar a mis pies, que se tienen que arrepentir y que ustedes lo van a ver y que ustedes son el verdadero Israel espiritual, porque me sirven y me siguen a mí. Miren lo que dice el versículo 11 de Apocalipsis 3. Vamos a ver ahora el regreso. O sea, oigan lo que Jesús le dice: por cuanto ha guardado mi palabra, en el versículo 9 y 10, yo te voy a guardar de la hora de prueba que va a venir. Es el versículo 11, así: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para
que ninguno te quite la corona. Ok. La iglesia de Cristo en Filadelfia tenía esos privilegios espirituales, geográficos, que tenía bendiciones de Dios. Aunque la fuerza humana, el número era muy poco, Pero lo espiritual, hermano, trabajaban, hermano. Esos cristianos de Filadelfia, hermano, trabajaban más que muchos cristianos de hoy en día. Porque había una persecución, hermano. Y la persecución era que no se predicara ni se enseñara en el nombre de Jesús. Por esos líderes religiosos de la sinagoga, que se habían complotado, se habían unido en mancomunado de fuerza para que la iglesia no creciera y avanzara. Ustedes recordarán a las otras iglesias, hermano. El Señor le dice, tienes esto y esto. Te alabo por estas cosas que tienen estos cristianos, pero tengo algo contra ti. ¿Qué es lo que Jesús tiene contra ti? Debe descubrirlo. No lo sé, él lo sabe. Ese contra es lo opuesto a lo que Jesús quiere que sea a favor de él. Entonces, Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia, ustedes tienen esta puerta grande, amplia y eficaz del evangelio y de las misiones. Puerta grande, por todo el flujo de personas que llegaban allí. Una bendición grande. Tercero, ustedes no tienen miedo de hablar porque no niegan mi nombre. Cuarto, no se preocupen, sigan fieles en la persecución. Pero déjenme decirle algo, le dice Jesús. Guarden, retengan. Hermano, como estamos estudiando, personas bíblicas que eligieron sus prioridades, y ya vemos a Joab, vimos a Sansón, y vamos a ver muchos más, hermano. Romanos 15, 4 lo dijo. Primera de Corintios 6. Segunda de Pedro 1, 21 y 21 lo dice. Que las cosas que se escribieron aquí, se escribieron para nuestra enseñanza, para nuestra amonestación, para nuestro cuidado y guía y dirección, para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia como cayeron muchos de esta gente. Presentamos la verdad, la acepta y la rechaza. Si la acepta, gloria a Dios. Si la rechaza, Él te va a rechazar a ti en el día del juicio. Orar por esa persona. Porque Jesús oró mucho por los fariseos, oró mucho, lo amaba. Lo amaba tanto que envió a Juan a predicarle a ellos, a su primo. Y rechazaron a Juan, a los profetas, a los apóstoles. Usted está rechazando a Jesús también. Tiene problemas serios. Pero nosotros no podemos despreciarle, ni dejar de amarle, porque sus prácticas, su conducta, sus acciones no son dignas de compartirse. Porque tiene que arrepentirse y dejarla, pero le amamos. Pero no compartimos. Yo no comparto el pecado de nadie. Y más de la gente del mundo. Dios me libre. Entonces, Jesucristo le dice a los hermanos de Filadelfia, retengan, mantengan. A veces el tiempo y la vida cristiana que llevamos nos hace un poco perezosos, vagos. No estudiamos la palabra, no oramos, no nos consagramos. El letargo de un sueño espiritual y un sueño físico nos llega, porque estamos más ocupados en las cosas del mundo, de la carne, que está bien que nos preocupemos por la familia, los hijos, pero no hasta el extremo de olvidarnos de Dios. ¿Cuál es el refrán? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Conoce? Judas Iscariote, un apóstol, un santo, un hombre que tuvo la autoridad de sacar demonios,
imperio se entera. Satanás se lo lleva. Le dice Jesús en el versículo 11. Guarda lo que tienes. Retén lo que tienes. Porque yo vengo pronto. Para que ninguno tome tu corona. Recuerden la lucha que existe. Dios ahorita, hermano, tiene una lucha de 3 frentes. Escríbanlo en su Biblia, en sus notas, en la mano de su Biblia. Dios por usted y por mí, por el mundo, tiene una guerra de 3 frentes. Una guerra atómica de 3 frentes. 3 frentes. El primer frente que Dios tiene de guerra es con usted y conmigo. El primer frente tiene de guerra, con usted y conmigo. Cuando queremos hacer lo incorrecto, siendo hombres y mujeres de Dios, Dios dice, no lo haga, no lo practique. ¿Qué hacemos nosotros? Caemos y nos damos duro de golpe. Fracasamos. Porque andamos en desobediencia. Andamos en prácticas que no convienen a santos. Esa es la primera guerra, el primer frente de guerra. El segundo frente de guerra. Dios y Jesús y el Espíritu Santo lo tienen contra el diablo. Segundo frente de guerra contra el diablo. Bravo. La lucha en la carne de Dios. La vemos, la lucha constante. Y el tercero espiritual que no vemos. Tercero espiritual que no vemos. La redención de nuestras almas. Porque los dos nos quieren. Tanto nos quiere Dios para el cielo, que Satanás también nos quiere para llevarnos al infierno. Así que Jesús le dice, en el versículo 11, a los hermanos de Filadelfia, como exhortación, como consejo, que Él va a venir pronto. Jesús viene pronto, hermano. Amigo, Jesús viene pronto, amiga que me escucha. Viene pronto. Y las Escrituras lo declaran. Yo no lo declaro, Jesús lo dice. Yo vengo pronto, le dice a la iglesia. Le dice a usted, a mí, yo vengo pronto. Y como vengo pronto, retengamos, amarrémonos bien apretados de lo que tenemos. Y lo que tenemos para amarrar a Cristo Jesús en nuestra vida. No lo dejemos ir por nuestras acciones. Agarrémonos de Él. Hagamos como Abraham, que andaba de la mano de Dios. Seamos como Jacob, que dijo, si no me bendices no te voy a dejar ir. Retengamos lo que tenemos, hermano. Retengamos a Jesús. Que viene pronto. Filipenses 4, 5, oye lo que dice el Señor. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Qué tan cerca está Jesús de este mundo, de su venida? No como el ladrón, en el momento en que usted menos piensa, el ladrón viene. Jesús viene como ladrón en la noche. Va a venir. Yo estoy cerca. Jesús está más cerca de lo que muchos de nosotros esperamos, hermano. Por medio de la muerte física o por medio de su venida. Si morimos sin arrepentirnos y bautizarnos para perdonar nuestros pecados, ya vino Jesús por nosotros. Ya vino Jesús. ¿Y qué vamos a dejar cuando Jesús venga a buscarnos? O la muerte que Él envía, porque la muerte es un ángel que Él envía. ¿Qué vamos
padres en el dolor, en la tristeza, en el recuerdo, en la soledad. Si tenemos hijos e hijas, familia, en la orfandad. Y vamos a tener que dar cuenta de Dios. Vamos a dejar muchas cosas atrás. Y vamos a hacer como el hombre rico. La parábola de Lázaro en Lucas. Tengo 5 hermanos y no quiero que vengan a este lugar a dormir. Léanse esos pasajes bíblicos, amigos que me escuchan. Miren la realidad. Jesús dice, guarda porque yo regreso pronto. Hebreos 10:37 nos dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Tened también vosotros paciencia. Paciencia le dice a la iglesia de Filadelfia y a cada uno de los cristianos que está aquí. Y a los cristianos de Filadelfia, paciencia. Paciencia, hermano. Paciencia para reunirnos, para congregarnos, para orar como individuos, para ayunar, para dar buen testimonio, para dar las buenas nuevas. Paciencia tengamos. No querramos todas las cosas, hermano, en express, como vive el mundo hoy en día. No, hermano, paciencia con las cosas del Señor, porque el Señor nos va educando, nos va madurando. La palabra madurez en Cristo se transfiere en perfección. Vamos a llegar a un momento de la perfección, de la madurez. El Señor lo dice, que hay cristianos que son espirituales, los maduros, y hay cristianos que son cristianos pero son carnales, inmaduros. Son inmaduros. Inmadurez. Entonces, paciencia. Paciencia. El Señor dice aquí, tened paciencia vosotros, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Un poquito dice Hebreos, Filipenses está cerca y Santiago se acerca. Apocalipsis 22:7. Oiga lo que nos dice el Señor. Apocalipsis 22:7. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el de que guarda las palabras de la profecía de este libro de Apocalipsis, como Isaías. Puesto que Cristo viene pronto, el cristiano debe guardar fielmente. Puesto que Cristo viene pronto, lo dice el apóstol Pablo a los Filipenses, lo dice el escritor de los Hebreos, lo dice Santiago, el medio hermano de Jesús, a la iglesia. Y Jesús, en Apocalipsis a la iglesia, 3 cosas debemos de hacer nosotros los cristianos. Si aquí, en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11, Jesús dice, guarda, retiene, porque yo vengo pronto. 3 cosas debemos de hacer en base a ese andar y ese caminar de Jesús. Ya está caminando, Jesús está caminando ya. Viene por ahí ya. 3 cosas debemos de hacer. Debemos de guardar, pero para poner por práctica el celo por evangelizar y soportar la obra misionera. Soportar la obra misionera y evangelizar. Esta congregación soporta 7 predicadores fuera de la iglesia. Yo no me cuento de yo. Fuera de la iglesia, 7 predicadores. Las 2 iglesias, una sola familia, 7 predicadores. ¿Para qué, dos hermanos? Con el mismo celo que usted y yo, con el celo que otro me predicó a mí, el celo y el anhelo por mí, así existe en mí por otros, para que vayan a predicar. Otro tuvo celo de Cristo para evangelizarme y por eso estoy yo aquí hoy en día, hace muchos años. Porque otro se interesó en mí por lo que Jesús le dijo. Lo
mismo que le dijo a la iglesia de Filadelfia, que era una iglesia misionera, evangelística, hermano, trabajadora, 24/7. Usted no puede, hermano y hermana que me escucha, quedarse con esta bendición cuando personas a su lado se le están perdiendo, naufragando en el mar del pecado. No puede, no. En la escuela, en el trabajo, en la tienda. El celo por las armas que se pierden. Debemos guardar celo para evangelizar. Debemos guardar celo, en segundo lugar, por la palabra de Cristo. Y en tercer lugar, debemos guardar celo en confesar y vivir vidas abnegadas para Cristo. Y jamás apartarnos de Él. Jamás. Es lo que dice Jesús a Juan en Apocalipsis 3:11. Guarda mi palabra y ve y dala al perdido. Reténla. ¿Por qué? Porque hay una corona que yo te voy a dar. Una corona que está únicamente reservada para ti. Mi corona de vida eterna, mi lugar, es muy diferente al suyo. Vamos a ir al cielo, pero yo no sé dónde yo voy a estar. Vamos a estar al lado de Jesús, yo no sé en qué posición. No lo sé. Se nos va a entregar la corona de la vida eterna. Recuerden que aquí hay un simbolismo cuando se habla de corona. Medida. Estándar, estatus. Entonces, es lo que el Señor nos dice aquí, hermano. Retén, porque hay una advertencia. Guarda y preserva lo que tiene hasta el fin. Velad, porque no sabéis el día y la hora en la que el Hijo del Hombre va a venir. Mateo 25, 13. Entonces ese celo y ese regreso, ese anhelo por predicar y evangelizar, y esa actitud para confesar a Cristo, debe estar en nosotros, hermano. Debe estar en nosotros, porque el Señor dice: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales, cuando el Señor venga, los halle velando y los halle trabajando. En Lucas 12. Conclusión, oigan los versículos 12 y 13 de Apocalipsis, lo que nos dice el Señor aquí. ¿Qué nos dice el Señor? Que hay promesas a los vencedores. Esas promesas a los vencedores son las siguientes, dice el versículo 12 y 13. Al que venciere, pues yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca saldrá de allí. Y escribiré su nombre, el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Mi nombre nuevo. El que tiene oído para oír, oiga. Porque el Espíritu dice la sentencia. Ustedes recordarán que los judíos tenían como muy importante para sus vidas, y de primera línea, el escuchar. Porque ellos decían que la sabiduría venía por el escuchar. Escuchar. Escucha. ¿Cuáles son las promesas a los vencedores? Columna del templo de Dios simbólicamente. ¿Será? ¿Qué es lo que una columna, hermano? Una columna sirve de fortaleza, de permanencia, de soporte, de inmortalidad, de durabilidad, y es un monumento. Eso es una columna, hermano. Una representación. Este edificio tiene 4 columnas. Nuestros hogares tienen 4 columnas. Otro soporte para que no se caiga la edificación. Entonces es lo que Jesús dice que nos va a hacer a nosotros, a los que venzan. Columna, la iglesia, columna, el Evangelio de Cristo,
de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces somos un templo de Dios. Vamos a soportar el Evangelio. Vamos a soportar a la iglesia con las obras misioneras. No lo estamos haciendo por mal. Usted mismo sea esa bandera de Cristo. Usted mismo sea esa luz de Cristo. Seamos esa luz de Cristo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2, 20 y 22. Primera de Pedro 2, 5. Vosotros también, como piedras vivas, se ha edificado como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. ¿Qué sacrificio está usted dando a Jesús, hermano? Plata. Gloria a Dios. Pero Jesús quiere nuestro sacrificio propio. Que no dejemos de reunirnos, no dejemos de congregarnos, no dejemos de orar, no dejemos de leer la Biblia en público y en privado. Y de dar buen testimonio a aquellos que se pierden, donde quiera que estemos. ¿Qué van a recibir? Seguridad. Nunca saldrá de la ciudad santa. Hermano, vivimos en un mundo que es el mejor, no hay otro. Es el mejor. El mundo que estamos viviendo ahorita. Mundo físico. Con todo lo que hay. El mundo animal, el mundo vegetal. No hay otro. Este es el mejor mundo. Recuérdense que tenemos la sombra y la marca del pecado detrás de nosotros. Entonces, cuando Jesús, como vencedores, con esa promesa que nos va a dar y nos va a hacer columna, si somos vencedores, también nos va a llevar y nos va a mantener en un lugar que no vamos a salir más nunca. Más nunca. El mundo y la nueva Jerusalén celestial. Allí, hermano, no habrá nada corruptible, nada inmundo, nada pecaminoso, que allí no habrá el cuidado de prender un televisor o una radio o salir a la calle y escuchar, ver lo más terrible, la calamidad de la noticia. No vamos a tener ese problema, porque allí vamos a estar, hermano, mire, en completa comunión con el Padre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo se lo dijo a los hermanos de Tesalónica, ya en segunda de Tesalonicenses 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pero Pablo podía decir esto, hermano, porque era un hombre que trabajaba duro 24/7. ¿Podrá decir esto usted? ¿Podrá decir esto yo? Tan cómodo que estamos. Cuando Pablo decía, yo tengo mi depósito guardado, he sufrido mucho, dice él. Y le dice el apóstol Pablo a Timoteo, allá en segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Ustedes recordarán que el justo aquí es Jesús. 1 Corintios 1:30. Que Dios por usted y por mí lo hizo santificación. Dios hizo a Jesús por usted y por mí. Miren lo que Dios nos ama y lo malagradecidos que somos nosotros. Justicia, santificación y redención. Oiga lo que dice Pablo ya en las horas finales, los días de la semana, que yo no sé. Pero cuando él manda a buscar a Timoteo, le dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a los hermanos de Filadelfia, que guarden su venida. También a los hermanos de aquí de Monterrey, a los hermanos de República Dominicana, a los hermanos de todos los países nuestros, hermanos. Aún en los lugares más recónditos de la tierra, si hay una iglesia, allí estará el Señor y el Señor le va a guardar su corona, porque ese es el único juez justo
Jesús es el único juez justo que no se tranza, que no acepta soborno, que no acepta amenaza. El único. A ese que hay que tener como amigo, a ese juez. Pero ¿y ahora qué tiene que hacer usted? Siguiéndole fielmente. Después que somos cristianos y usted entregándose para el perdón de ellos. ¿Qué va a recibir? Un nombre nuevo. Un nombre nuevo. Un símbolo de posesión. Pertenecemos a Cristo. Pertenecemos a Dios. Isaías 65:5 dijo: yo le daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y mi nombre mejor que el de los hijos y las hijas, un nombre perfecto le daré, que nunca perecerá. El nombre de Dios y de Cristo es el nombre que debe pertenecernos a nosotros. Ni el nombre de Satanás podrá tocarme, ni marcarme. Nunca más cuando estemos en ese lugar. Hoy nos puede marcar por cualquier palabra, cualquier acción, cualquier pensamiento, cualquier actividad. Pero cuando, como dijo el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. He peleado la buena batalla. ¿Está usted peleando la buena batalla? ¿Sabe usted en quién ha creído, hermano y hermana? Sírvela a ese. Siga sirviendo a ese en el cual usted ha creído. En el Señor y Salvador Jesucristo. Como dice Isaías 62:2. Verá la gente tu justicia y todos los reyes de la tierra dirán: el nombre de Jehová es Dios. Al que venciere, yo le haré columna del templo de mi Dios. Nunca más saldré de allí. Escribiré el nombre nuevo de mi Dios y el nombre de la nueva tierra santa de Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Usted, amigo, me escucha con su presencia, amiga. ¿Puede usted hacer estas cosas? Los hermanos de Filadelfia hicieron. Se arrepintieron primero, se bautizaron en Cristo Jesús como paganos que eran, y fueron miembros de este cuerpo de santos y santas. Pero después que pasaron de un nivel del mundo a un nivel espiritual, también se nos hizo nosotros reclamos: predicar, evangelizar, enseñar, vivir vida santa, ser templo del Espíritu Santo del Señor, y retener y guardar lo que se nos ha entregado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación. Amigo y amiga que me escucha, acéptele como Señor y Salvador personal, bautizándolo para el perdón de sus pecados y serle fiel. Y ya nosotros que le hemos dado estos pasos, sigamos fieles, reteniendo, trabajando, guardando y evangelizando a nuestra propia vida y a aquellos que se pierden.